mañana y de la Z101. En una jornada más, una vez más le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad en este miércoles 12 de febrero de estar junto a todos ustedes desde esta cabina histórica que lleva el nombre de don Álvaro Arbelo Hijo para llevar las informaciones de cada jornada y las de este día en especial, siempre con todo el interés de informar a los dominicanos, de generar a través de las ondas hercianas, a través de la imagen, a través del streaming, a través de todas las vías que la tecnología permite, la información que se convertirá en opinión, en juicio de valor y que tendrá la oportunidad de contribuir, así esperamos, a una sociedad más crítica. No para que piensen como nosotros pensamos, simplemente para ejercitar el razonamiento y contribuir a convertir esto en una herramienta de defensa de los intereses, de los mejores intereses de los ciudadanos. Gracias por estar ahí con nosotros, como cada día, a los que ya estaban en sintonía desde el inicio de nuestra programación, desde las 5 de la madrugada con el equipo que nos antecede, y a partir de ahora hasta las 11 y un poco más, con un gran equipo de compañeros que se hace cargo cada mañana de construir comentario a comentario, opinión a opinión, debate a debate, interacción a interacción, esta revista informativa, la más completa del país, la más seguida, la preferida por la inmensa mayoría de cada uno de ustedes. Esa preferencia, ese ejercicio que hacen desde que sintonizan, desde que nos permiten entrar a sus hogares, a sus vehículos, oficinas y aparatos electrónicos, pretendemos devolverlo, agradecerlo, haciendo ese ejercicio responsable, veraz, esperamos, aspiramos a eso cada día y en el uso de esta plataforma inmejorable, insuperable en el gusto, en la preferencia de los dominicanos. Gracias por estar ahí. Como cada mañana les recordamos precisamente la gama, la variedad de medios disponibles, de posibilidades para estar en sintonía con nosotros, como son desde la radio tradicional a través de las frecuencias compartidas, pasando por la imagen de la televisión ZTV Canal 110 del sistema de telecable de Claro, así como también la posibilidad de ser seguidos, escuchados y vistos a través del doble canal de YouTube Z101 en vivo para vernos en tiempo real, participar del chat que está ahí 24 horas, Z Digital para ver la acumulación que se va dando de comentarios, de participaciones, entrevistas, así como también los aspectos de nuestra programación que son incluidos en esa biblioteca cronológica. Estamos llegando a ustedes, por si todo esto fuera poco, a través del portal z101digital.com, nuestro periódico digital para la parte escrita, la aplicación Z Digital para aparatos celulares de cualquier formato, así como también a través del streaming Roku TV. Estamos en los perfiles oficiales de las redes sociales, plataformas masivas e insisto en muchos otros mecanismos como en Crack TV, en los canales de la República Dominicana, donde también pues aparece el enlace específicamente a ZTV. Agradecemos como de costumbre esta oportunidad que nos brindan y de inmediato, antes de irnos a los titulares, recordamos el esfuerzo de la gerencia de esta estación en siempre evolucionar hacia todos los mecanismos, los medios, las nuevas costumbres de uso de la tecnología de la comunicación. Es una visión de don Bienvenido Rodríguez Durán, el presidente de esta estación, productor de este espacio y fundador de esta emisora, así como también Bienvenido Rodríguez León Bienchi, quien le acompaña en la toma de decisiones, y por supuesto los compañeros que hacen posible la realización de este espacio, que nos facilitan en el día a día venir acá a esta cabina y desde aquí hacer nuestro trabajo. Francis Villalón en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Como de costumbre, nos vamos con los titulares de esta jornada, de este día miércoles 12 de febrero, y arrancamos con el Banco Central de la República Dominicana, que informó que los flujos de remesas alcanzaron los 936 millones de dólares en el mes de enero del año 2025. El Banco Central Dominicano explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 81.7% de los flujos formales del mes de enero para unos 669.3 millones de dólares. En otro orden, el expresidente Leonel Fernández exige transparencia y regulación en la explotación de tierras raras en el país. El expresidente propone una serie de medidas para garantizar el manejo adecuado de este recurso estratégico. Es un discurso interesante porque el presidente Fernández exige lo que en efecto la ley debe lograr, regulación y transparencia, pero lo bueno de esto es escuchar voces con experiencia y que no tienen un discurso ni antiminero ni antidesarrollo, sino que busque el equilibrio. Esto me parece importante, sobre todo para que muchos de sus seguidores también vean lo que este importante líder político ha mencionado. El presidente Luis Abinader, según la Casa
de estudios demoscópicos, encuestadora Sid Gallup. Es el tercer presidente mejor valorado en América Latina. La publicación fue realizada por Sid Gallup en su cuenta en la red social X. Creo que le superaban a Nayib Bukele y Rodrigo Chávez de Costa Rica. Y luego aparecía el presidente Luis Abinader. Se entregó Yves Alexandre Giroux, implicado en la estafa inmobiliaria de la Operación Guepardo. Giroux, junto a otros encargados, se enfrenta a cargos por formar parte de una estructura criminal dedicada a estafar personas mediante la promoción de proyectos inmobiliarios fraudulentos. Esto está en este momento en la palestra, con los distintos procesos que hay a personas que han logrado captar importantes cantidades de fondos en dólares a personas que estuvieron interesadas en obras que nunca se construyeron. Un presunto delincuente cayó abatido a manos de agentes policiales y otro fue detenido alegadamente al enfrentar a una patrulla que lo buscaba por la comisión de múltiples hechos delictivos, incluyendo asaltos a mano armada en distintas áreas de Santo Domingo Oeste. Nos vamos con las internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la nominación como director de la Administración para el Control de Drogas, o DEA en inglés, de Terry Dale, un veterano de la agencia que actualmente se desempeña como secretario de Seguridad Pública en el estado de Virginia. En otro orden, la Unión Europea y Canadá prometieron este martes una respuesta firme a los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio anunciados por el presidente Donald Trump, al tiempo que México pidió no destruir las relaciones comerciales bilaterales. Ahí están los dos ejemplos de lo que decíamos, entre quien dialoga, obviamente ya en una situación de amenaza latente, y quienes tienen capacidad de respuesta y pueden generar la guerra comercial que siempre y de manera inequívoca va a afectar a consumidores finales. En otro orden, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este martes irregularidades en la primera vuelta para elegir presidente, aunque las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos descartaron cualquier tipo de fraude. No fueron buenos resultados para Noboa, quedó muy cerca de la candidata del correísmo. Y cuando usted comienza a quejarse del árbitro, usted sabe, ¿no? Los niveles de corrupción en el mundo se mantienen extremadamente elevados en el año 2024, según informó Transparencia Internacional. Según el documento del promedio global del índice de percepción de la corrupción, este fenómeno continuó sin cambios en 43 puntos sobre 100, un valor que se repite por 13º año consecutivo. La agencia Prensa Asociada fue vetada este martes, atención, de un acto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el despacho oval de la Casa Blanca por no usar la denominación Golfo de América para el Golfo de México. Esto no está bien, no, claro que no. Por no usar Golfo de América por Golfo de México, fue vetada de un acto en el despacho oval. No es un buen indicio para nada, de verdad que no. Independientemente de que uno pueda ver cierta comicidad en algunas cosas que hace el presidente Donald Trump. Bueno, así los titulares, nosotros continuamos y por supuesto vamos a dar seguimiento después de estos titulares a los temas más importantes del país, atendiendo pues principalmente dentro de todas estas informaciones, precisamente en el índice de corrupción, el hecho de que la República Dominicana haya sido uno de esos pocos países que haya logrado cierto avance. Cuando se habla de cierto avance es importante diferenciar que un avance en los índices de percepción de la corrupción no implica necesariamente que el país haya logrado ni eliminar la corrupción, que es una utopía y que pensamos hay que ir en esa dirección, obviamente, aunque tal vez nunca se llegue a ella, ni mucho menos que la eliminación o la disminución haya sido ni suficiente, ni grande, incluso ni siquiera perceptible. Sin embargo, sí existe en la República Dominicana un aumento de la respuesta social ante el proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad. Y a mí me parece que eso tiene una parte positiva, aunque arrastra otras que debemos ser cuidadosos. Yo creo que desde el año 2016 para acá, por diferentes razones que se acumularon en esos años, que se alinearon en esos años, se convirtió en un tema de interés en la discusión, en el debate del día a día, el tema de la corrupción y la impunidad. Hay gente que no le gustó eso, hay gente que no lo perdona todavía. Sin embargo, pasó a convertirse en un tema del debate y de la discusión, sobre todo
nos dimos cuenta, me di cuenta que se había convertido en un pasajero incómodo dentro del autobús, dentro de la guagua de la política dominicana, cuando obligó a todo el mundo a posicionarse con respecto al tema. Y mucha de la gente que se tuvo que posicionar con respecto al tema, porque tuvo que decir algo de lo que todo el mundo reclamaba, decía, acusaba, señalaba, muchos de esos posicionamientos forzosos, desafortunados, muchas veces atraparon a mucha gente metida en una connivencia en la que no podía o no quería o no le gustaba decir nada que hiriera a algunos, mientras tenían obligatoriamente que dar una posición ante la pregunta de otros. Pues mucha gente quedó muy mal parada y eso evidentemente no se perdona, no gusta, hay gente que lo guarda. Y creo que eso incluso incide todavía en algunos procesos que ocurren en la actualidad. No tengo ninguna duda de que eso es así. A partir de ese año, ese tema posicionado se ha convertido desde entonces, no solo contra el gobierno de esa época, que claro está, tuvo graves situaciones relacionadas a los señalamientos de los temas de no solo la constructora de Brecht, sino muchos otros tantos más. No hay dudas de una correlación con lo ocurrido en materia político-electoral en los comicios que le siguieron a esa crisis. Pero esta administración, que llegó obviamente con un discurso importante, que se nutrió precisamente de una ola importante de indignación en ese tiempo, también ha tenido y tendrá, y tiene todavía al día de hoy que actuar o tratar de hacerlo en correspondencia a esos compromisos. Y la reacción de la ciudadanía ante cualquier indicio, señalamiento, denuncia que se haga, sigue siendo bastante fuerte. Sigue siendo tan fuerte como el hecho de que sigue generando una importante respuesta tanto en los medios tradicionales y masivos, como en los medios de nuevo cuño, en las redes sociales, a través de los perfiles de miles de ciudadanos. Y por mucho que a veces pueda no gustar a servidores públicos, es evidente que este tipo de presión, que este tipo de señalamiento, lo que puede y debe obligar es a una mejor transparencia, una mejor cultura de cumplimiento en términos de transparencia. La presión ciudadana, el hecho de que los medios de comunicación juguemos nuestro rol en el cuestionamiento también, y en la presión, por supuesto, al sistema judicial y sobre todo en lo que corresponde al Ministerio Público, que debe investigar, preparar expedientes acusatorios, aunque el resto del proceso siga y cada quien juegue su rol, por supuesto que todo el mundo tiene derecho tanto a una presunción de inocencia como a una defensa justa en un proceso jurídico, pero los tiempos han cambiado. Esos años donde las cosas simplemente ocurrían, pudiera que se rumoraran, pudiera que se conversaran, pudiera que tal vez incluso llegaran hasta a la prensa, pero a partir de ahí eran silenciadas, ignoradas, y parecía que a las cosas simplemente se les echaba tierra y se acabó. Bueno, esos tiempos pasaron en la República Dominicana. Para a lo mejor aprovechamiento en algún momento de una fuerza política, pero luego para señalamiento de la misma, ¿sí? Esa es la realidad. En un momento puede que cuando aparezca una explosión masiva de información, de escándalo, pueda beneficiar a unos y afectar a otros, y mañana hacerlo en el sentido contrario. No importa, la sociedad tiene que purgarse y debe purgarse. Y quienes dicen que eso es un peligro, más peligroso es que exista el uso de los recursos públicos de manera tradicional, rutinaria, consuetudinaria, con irresponsabilidad. Eso sí que es peligroso. Eso sí que puede llevar mucho más rápido, como llevó en otros países, realmente a la caída del llamado sistema político, a la pérdida de la confianza en el sistema político. Es mucho más fácil confiar en un sistema político que tiene la capacidad de disciplinar a lo interno y de disciplinar a lo externo, a sus miembros que caigan en actos indebidos. Será siempre mucho más confiable cualquier agrupación política, oficialista, de oposición, no importa, parte del Congreso, parte de los gobiernos municipales, que tenga la capacidad de permitir que los procesos de investigación jurídicos que tengan que hacerse a sus miembros se realicen, y que cuando los mismos lleguen a conclusiones valederas, lleguen a la condición de la cosa irrevocablemente juzgada, pues también tomen decisiones relacionadas a la disciplina y al comportamiento ético de sus miembros. Eso es importantísimo. Y eso sí puede generar confianza en el sistema político, tanto en el tradicional como en los partidos emergentes. Así que menos pienso victimismo en cuanto a esto y más jugar el rol que corresponde a los líderes políticos, a los líderes de opinión, a los que juegan ambas cosas. Porque desde el liderazgo de la opinión hay quienes han ido a hacer política y tienen el derecho, y desde el liderazgo político hay quienes han terminado perfectamente compartiendo espacios de opinión y también
Yo creo que eso no tiene nada de malo, más bien lo contrario, enriquece el debate político siempre y cuando se haga obviamente con unos mínimos, y eso nosotros personalmente lo aplaudimos. Así que cuando veamos estas llamadas mejorías en las notas de los índices de percepción de la corrupción, no nos engañemos, no nos sintamos como wow, nos están tomando el pelo, aquí siguen pasando cosas. Claro que siguen pasando. Lo importante aquí es que las cosas que pasen tengamos la capacidad de poder detectarlas, de poder denunciarlas, de lograr que se informen, que lleguemos a conocer el alcance de las mismas, que lleguemos a saber quiénes son los autores, presumiblemente de estos actos, que los mismos acudan a juicios, a procesos orales, públicos y contradictorios, y se generen las consecuencias que deben ser el fortalecimiento de las instituciones y la creación de una cultura de que el Estado se va a hacer las cosas bien. Y si usted no tiene esa vocación, si usted no tiene esa inclinación, si usted no tiene esa intención, bueno, pues hay muchas cosas que pueden hacerse y que deben hacer, usted puede hacer perfectamente en el sector privado. Usted puede iniciar muchos negocios de muchos tipos, usted puede iniciar muchas actividades que no necesariamente tienen que ver con la actividad política. Miren, se van a cumplir 20 años de lo que fue el anuncio, recordamos, en el gobierno del presidente Fernández, en la administración 2004-2008, cuando se produjo el retorno al poder en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Fernández había ganado en el año 2004 con un voto impresionante, unos resultados que fueron en su momento fuera de serie. Y ya se había estado coqueteando muchas veces con la idea de hacer el tren metropolitano. El metro, como le llamamos, es un de alguna manera un apócope, una abreviatura de tren metropolitano, Metropolitan Railway. Y esa idea del metro, que desde los años 70 se había ofrecido al gobierno de don Antonio, pero que se consideró en esa época se salía de las capacidades financieras del Estado de entonces, pese a que la cifra, creo que 400 millones de pesos, uno la ve hoy y es risible, pero para el momento parecía, o se entendía desde la administración en ese entonces, que estaba fuera del alcance. A veces soñamos, ¿verdad?, con una historia que no ocurrió, con una ucronía, como se llama en literatura, de que pudimos haber adelantado varias décadas la posibilidad de tener una vía de tren metropolitano que facilitara, abaratara, y que en ese momento hubiera podido aprovechar unas condiciones de subsuelo mucho menos complejas que las de ahora. Pero bueno, no ocurrió, no pasó. El paso de los años sepultó esas aspiraciones, mucha gente tenía la idea, se socializó unas pocas veces, luego volvió a hablarse del tema cuando, a partir de 1996 y en el primero de los gobiernos del presidente Fernández en esa época, se comenzó la construcción de túneles elevados, se comenzó la construcción de las grandes obras viales y comenzaron también importantes excavaciones. En algún momento, tanto por rumor como por informaciones cerradas, se comenzó a hablar de que se estaba preparando el escenario para la construcción de un metro y demás. Sin embargo, no llegó a materializarse. En el gobierno del presidente Mejía llegó a hablarse de que existían ofertas, posibilidades, pero sin dudas a partir de diciembre del 2002, con la crisis económica producida por el tema bancario, más la crisis política que retumbó a partir de ese entonces, ningún tema de una infraestructura tan abarcadora se pudo mantener en pie, y muchísimo menos promover en medio de una situación terrible para el sistema financiero. Sin embargo, ya con la llegada en el año 2004 del presidente Fernández, con la recuperación de buena parte de la tranquilidad económica y de las condiciones, sobre todo la capacidad de deuda, riesgo país, nuestra capacidad crediticia en agencias calificadoras, bueno, empezó sin dudas otra posibilidad. Y en febrero del año 2005, es decir, hace exactamente 20 años van a ser, o ya fueron, se anunció entonces el inicio de las obras. Ese año, y para curiosidad de la vida, pues nos tocó trasladarnos unos meses después, mudarnos precisamente a uno de los lugares donde iniciaron esos trabajos. Y fue interesante, yo creo que como un mecanismo de defensa precisamente de esa sociedad que estaba un poquito traumada con tantos hechos sospechosos o de alguna manera generaban sospechas de corrupción. Bueno, pues comenzó una reacción muy alterada, yo creo que hasta exagerada, de muchos que confundieron la exigencia sobre transparencia, que siempre es positiva, con la idoneidad de la obra.
Y se confundió una cosa con la otra, porque siempre vamos a exigir transparencia de cualquier obra. Pero lucharon contra la idoneidad, diciendo que no era necesario, que era una exageración, que eso iba a estar mal hecho, que no iba a haber capacidad de hacerlo. Y la Ingeniería Civil Dominicana dio una demostración, señores, extraordinaria. Esa primera línea de 14 kilómetros norte-sur, y que a finales del 2007, me parece, se pudo estrenar, que fue seguida con el inicio de la línea este-oeste, que primero se hizo más corta y que luego debió ser continuada y completada, y que hasta el día de hoy estamos extendiendo. Y cuyo plan original de 7 líneas nosotros hemos exigido que se continúe. Sí, que se continúe, que hagamos la línea que va por la 27 de febrero. Debíamos haber hecho la línea que iba más al sur, más las 4 líneas o 3 líneas norte-sur, donde solamente tenemos una. Qué distinto hubiera sido si hubiésemos continuado ese plano. Qué distinto hubiera sido si esa obra original ya tuviera la extensión que debimos haber tenido 20 años después. Yo creo que de haber continuado con la velocidad con la que se comenzó, debimos haber tenido las 6 líneas. Y el mapa de la ciudad fuera muy distinto alrededor de un sistema de autobuses diseñado, licitado, concursado para abastecer las paradas de las 6 líneas, que quién sabe si ya ese master plan original hubiera podido ser extendido en muchos otros aspectos. Qué pena que a veces temas de continuidad de Estado, temas a veces hasta del ego de los gobernantes, porque cada faraón quiso su pirámide, y muchas veces quienes continuaron al propio presidente Fernández no necesariamente querían dar crédito a una obra que mucha gente relacionaba precisamente a esa administración, que al final se hizo con el dinero de los dominicanos, independiente de los méritos que por supuesto tienen que ser reconocidos a quienes tuvieron la voluntad de iniciarla y de hacerla. Y pese a todo lo que pudiera uno cuestionar, insisto, del aspecto de la transparencia, porque hubo cosas que se cuestionaron después, es evidente que la obra está ahí, que los dominicanos la usan en el día a día y que debemos seguir pensando en extenderla y en hacerla, convertirla el eje, la espina dorsal de un mejor modelo de transporte masivo de pasajeros en el Gran Santo Domingo. Nos vamos a la pausa, y cuando retornemos, la Z101 y el Gobierno de la Mañana en este miércoles 12 de este mes de febrero, da inicio una vez más. Estaremos con nuestros compañeros de cabina cuando retornemos de la pausa. Llévatelo, Fran.